ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad, y pues estamos en este martes 7 de septiembre. Comenzamos con una oración. Les saludo desde Compton, California, la parroquia Nuestra Señora de la Victoria. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos del 12 al 19. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón, llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del texto de San Lucas del día de hoy, pues podemos extraer muchas enseñanzas de Jesús para nuestra vida cristiana. Sobre todo, orar antes de cualquier acción importante. Más aún, toda acción cristiana debe ir precedida por la oración. Jesús está al inicio de su vida pública. Ha llegado el momento de buscar y elegir colaboradores. ¿Pero qué hace primero? Orar. Se retira al monte y pasa la noche en oración con Dios. No era solamente rezar y estar pensando, sino orar es ante todo para Jesús un diálogo con su Padre Celestial, preguntándole: dime qué quieres que haga y cómo quieres que lo haga. En otras palabras, ¿cuál es tu voluntad, Padre? ¿Cómo deseas que se realice esta voluntad? ¿A quién eliges tú? ¿Cómo debo de preparar a quien tú eliges? Y termina diciendo: cúmplase, Señor, tu voluntad, así será y así se hará. Ahora sí, Jesús llama a sus discípulos y elige a 12 de entre ellos, a los que les dio el nombre de apóstoles. Enseguida se los lleva con él a un lugar donde se encuentra con mucha gente que lo está esperando. A la vista de discípulos y apóstoles se pone a enseñar y curar. Es lo mismo que deberán hacer ellos. Eso mismo deberá pues hacer la iglesia. ¿Cuánta necesidad tienen tantas personas de ser acompañadas y atendidas, sobre todo en este contexto de la pandemia a nivel mundial? Pero primero recordemos que lo más importante es la oración. Preguntarle a Dios: ¿cuál es, Padre, tu santa voluntad? Y como decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Este llamado es muy importante, el llamado a la oración. No consiste solo en pedir lo que necesitamos y dar las gracias, sino ante todo en descubrir la voluntad de Dios y, adheriéndonos a ella, pedir que se cumpla. Como ya Jesús nos lo había enseñado en el Padre Nuestro: hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Cúmplase tu palabra en mi vida. El llamado de los apóstoles es algo fundamental para los creyentes, y por eso esta lectura de hoy es muy importante, que se hace dentro del contexto de la oración. Jesús llama a estos apóstoles después de momentos intensos de oración, así que intervino el Espíritu Santo en la elección de esos apóstoles. Pasó toda la noche en oración y eligió a los 12 discípulos, a los que llamó apóstoles.
Son 12, un número que puede verse como simbólico de muchas cosas, pero sobre todo de las 12 tribus de Israel. Así manifiesta Jesús que el nuevo Israel, la Iglesia, viene a sustituir y cumplir lo que se había empezado en el antiguo. Por eso la lista de los 12 aparece varias veces en el Evangelio, con ligeras diferencias en el orden. Pero la comunidad de Jesús, recordemos, es siempre apostólica. Está cimentada en la piedra angular que es Cristo Jesús, pero también tiene como fundamento a los apóstoles que él mismo eligió como núcleo inicial de la iglesia. Por eso decimos que las notas de la iglesia es que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Recordemos, las decisiones más importantes de nuestra vida las debemos tomar en el monte de la oración, en un clima de confianza y total apertura a la voluntad de Dios. Oremos. Te alabamos, Padre, porque sigues guiando a tu iglesia a través de las columnas de los apóstoles que actualmente son los obispos. Y tú nos llamas a nosotros como discípulos a formar un pueblo compacto que te sirva en la unidad, la verdad y la santidad. Que todos seamos discípulos y misioneros y que hagamos de tu iglesia un hogar de amor y alegría para el mundo que lo necesita. Nos bendiga Dios misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que pasen un buen día en el Señor. Mi reino de paz, ven y sígueme.